La caída de la República Romana es una historia fascinante de ambición, conflicto y transformación. La transición de la República al Imperio está marcada por una serie de eventos que revelan las complejidades de la sociedad romana. En su apogeo, la República Romana fue increíblemente exitosa, expandiendo su territorio y riqueza a lo largo del Mediterráneo. Sin embargo, este mismo éxito sembró las semillas del descontento entre varios grupos dentro de la sociedad romana. Solo 3% de los historiadores están de acuerdo con esta teoría. Pero es esencial explorar cómo la prosperidad puede llevar a disturbios sociales. A medida que Roma prosperaba, muchos grupos se sentían alienados y resentidos. Los soldados comunes que lucharon en las guerras de Roma regresaban para descubrir que sus sacrificios no eran reconocidos. Habían entregado su juventud para defender su tierra, solo para encontrarse desempleados o luchando por sobrevivir. Muchos veteranos vendieron las granjas familiares para unirse al ejército. Y al regresar, se encontraron sin medio de vida. Este descontento se fraguó dentro de las filas militares, creando una atmósfera volátil. Mientras tanto, los aristócratas que parecían prosperar, también sentían la presión. Aunque ocupaban posiciones de poder, los roles más influyentes comenzaron a concentrarse entre una élite más pequeña. Esto dejaba a muchos aristócratas sintiéndose ignorados y resentidos. Creían que merecían más reconocimiento y recompensas por su servicio a la República. El secreto que solo conocían los aristócratas era que su propio descontento contribuiría al desmoronamiento de la República. Además, los aliados italianos que lucharon valientemente por Roma se sentían traicionados. Habían permanecido leales durante tiempos de crisis. Sin embargo, sus contribuciones eran pasadas por alto. Creían que merecían la ciudadanía completa, pero las tradiciones romanas conservadoras resistían el cambio. Esta exclusión alimentaba aún más el creciente malestar dentro de la República. A medida que varios grupos se sentían marginados, el escenario estaba listo para el conflicto interno. La esclavitud también desempeñó un papel significativo en esta agitación social. Las conquistas de tierras extranjeras llevaron a un afluente masivo de esclavos, muchos de los cuales trabajaban en grandes plantaciones. Estas plantaciones reemplazaron a las pequeñas granjas familiares que habían sido el sostén de la agricultura romana. Los esclavos, tratados como mera propiedad, estaban profundamente descontentos con sus circunstancias. La combinación de estas quejas creó una sociedad que, a pesar de su éxito externo, estaba llena de insatisfacción. Hacia el año 100 a.C., la República Romana estaba al borde del colapso. El período conocido como la República Romana Tardía, que abarca desde 133 hasta 31 a.C., estuvo marcado por un conflicto interno casi constante. Esta agitación culminó en múltiples rondas de guerras civiles. La sociedad romana comenzó a fragmentarse mientras diversas facciones luchaban por el poder, cada una creyendo que había sido agraviada. La lección aquí es clara. Cuando los beneficios del éxito no se comparten de manera equitativa, el resentimiento puede llevar a consecuencias devastadoras. A medida que la República enfrentaba estos desafíos, comenzaron a surgir líderes ambiciosos. Los valores tradicionales de sacrificio personal y modestia fueron opacados por el ascenso de poderosos que priorizaban la ambición personal sobre el bien común. Figuras como Mario, Sila y Pompeyo comenzaron a socavar los límites de la República. Cada uno desgastó las instituciones que habían mantenido unidas a Roma, motivados por sus propios deseos de poder y reconocimiento. Julio César se destacó como la figura más prominente entre ellos. Se posicionó exitosamente como un defensor del pueblo, utilizando su carisma para ganar su apoyo. Sin embargo, su ascenso al poder tuvo un costo. Explotó la insatisfacción de la población, presentándose como un populista, mientras al mismo tiempo socavaba las instituciones de la República. No te vayas, lo mejor está por venir. Ya que profundizaremos en cómo estas dinámicas moldearon el futuro de Roma.
La ambición de César culminó en su declaración como dictador perpetuo, un título que efectivamente lo convirtió en un rey. Su asesinato fue el trágico resultado de su desprecio por las estructuras de poder tradicionales de la República. A medida que se formaron facciones tras su muerte, surgió un vacío de poder que llevó a más caos. La historia da un giro inesperado cuando varios líderes, incluido Marco Antonio y Octaviano, comenzaron a disputar el control de Roma. Marco Antonio, el leal teniente de César, se esperaba que asumiera el manto del poder. Sin embargo, Octaviano, el sobrino nieto de César, emergió como un contendiente sorprendente. Inicialmente percibido como una figura insignificante, la fortuna de Octaviano cambió drásticamente tras la muerte de César. Heredó un ejército leal, compuesto por soldados que alguna vez siguieron a César. Este giro inesperado de la narrativa preparó el escenario para una feroz lucha por la dominación. Mientras Octaviano navegaba el peligroso panorama político, se enfrentaba a oponentes formidables. El Senado buscaba recuperar su autoridad, mientras que los asesinatos de César, liderados por Bruto y Casio, tenían como objetivo apoderarse del control. Además, el hijo de Pompeyo, Sexto Pompeyo, emergía como un señor de la guerra en Sicilia, complicando aún más las dinámicas de poder. El conflicto que se avecinaba determinaría quién se alzaría con el poder tras el asesinato de César. Durante las siguientes décadas, Roma se vio sumergida en una guerra civil. La competencia entre Octaviano, Antonio y otros se intensificó, llevando a una serie de batallas que finalmente darían forma al futuro de la República. Cada líder empleó diversas estrategias para obtener ventaja, pero la astucia y la sagacidad política de Octaviano lo hicieron destacar. Comprendió la importancia de la percepción pública y utilizó la propaganda a su favor. La habilidad de Octaviano para manipular su imagen jugó un papel crucial en su ascenso al poder. Retrató a Antonio como una amenaza extranjera, alineándose con los intereses del pueblo romano. Al presentar el conflicto como una lucha contra un enemigo externo, obtuvo el apoyo de aquellos cansados de las luchas civiles. Este movimiento estratégico le permitió emerger victorioso, lo que finalmente llevó a su consolidación de poder. Al convertirse en el único gobernante, Octaviano enfrentó el desafío de mantener el control sin parecer tiránico. Elaboró cuidadosamente su imagen pública, adoptando títulos que transmitían autoridad sin el estigma de la monarquía. Al presentarse como un servidor de la República, logró apaciguar a una población que había crecido cansada del conflicto. Su reinado marcó un cambio significativo en la gobernanza romana. El enfoque de Octaviano sobre el liderazgo se caracterizó por la humildad y el respeto hacia el Senado. Evitó las trampas del poder que habían conducido a la caída de César. En su lugar, se centró en la estabilidad y la paz, lo cual resonó con una población que había soportado décadas de agitación. Su capacidad para traer orden al caos fue un factor clave en su aceptación como el nuevo líder de Roma. Mientras navegaba las complejidades de la gobernanza, Octaviano también reconoció la importancia de mantener una fachada de los valores republicanos tradicionales. Manipuló hábilmente el sistema político, sin ostentar títulos oficiales, pero aún así ejerciendo un poder significativo. Esto le permitió operar tras bambalinas, asegurando que la República pareciera intacta, mientras él controlaba efectivamente sus funciones. La ambigüedad de sus títulos sirvió para consolidar aún más su posición. Al adoptar nombres que transmitían tanto piedad como autoridad, creó una imagen que era a la vez accesible y dominante. El cuidadoso manejo de su liderazgo le permitió mantener el control sin incitar un mayor descontento. Este enfoque estratégico del poder definiría su reinado y el futuro de Roma. En última instancia, Octavio, más tarde conocido como Augusto, emergió como una figura transformadora en la historia romana. Su reinado marcó el fin de la República y el inicio del Imperio. Las lecciones aprendidas de la caída de la República continúan resonando hoy, resaltando los peligros de la ambición, la desigualdad y la concentración del poder. A medida que la historia avanza,
se hace evidente que las decisiones tomadas por los líderes pueden tener consecuencias de largo alcance para la sociedad.